comportamiento de cifras de víctimas en siniestros viales en corte de junio del 2023. Entonces acá tenemos variación mensual en la cantidad nacional de víctimas fatales causadas en siniestros viales de enero a junio del 2023. Entonces, como lo vemos acá en la gráfica, entre enero y junio del 2023 se registraron 4.029 personas fallecidas, lo que representa un aumento del 6,5% frente al 2022. Entonces, en vez de disminuir, vamos es aumentando. Entonces, como lo vemos ahí en la gráfica, en 2019 teníamos 3.024 personas, seguido del 2020 que fue 2.282, pues bajó porque fue lo de la pandemia, pero pues sin embargo es alto, ¿sí? Corresponde también seguido a 2021, 3.293 personas, seguido del 2022 que 3.783 y posteriormente pues tenemos en 2023 hasta la fecha de junio 4.029 personas fallecidas. Entonces, en vez de bajar, vamos es aumentando e incrementando. Entonces, es preocupante la cantidad de víctimas fatales que han causado los siniestros viales en nuestro país a corte de junio del 2023. ¿Me escuchas, Zuli? Zuli, ¿me escuchas? Por favor, me pueden escribir en el chat si me están escuchando. Gracias. Zuli, ¿me escuchas? Sí. ¿Me pueden escribir en el chat si me están escuchando los asistentes? Sí, Sorani, yo tuve un inconveniente con internet, pero ya te escucho. Eh, Espérame un segundito, vuelvo a proyectar la presentación. ¿Me oyes? sí, yo te estoy escuchando. ¿Me pueden escribir en el chat, por favor, los asistentes si nos están escuchando bien? Gracias. Permíteme un segundo, ya volvemos a compartir la presentación. Listo, me están diciendo acá por el chat que sí se escucha bien. Entonces vamos a continuar nuevamente. Voy a volver a empezar para tener bien el contexto. Zuli, ¿sigues ahí? Sí, señora, estoy aquí ya compartiendo nuevamente la presentación. Listo, ya la vemos. Entonces, vamos a empezar otra vez para pedirles disculpas por esta fallita técnica, pero ya seguimos otra vez. Entonces, como les venía diciendo, comportamiento de cifras de víctimas de siniestros viales en corte del 2023. Variación mensual en la cantidad nacional de víctimas fatales a causa de siniestros viales a corte de junio del 2023. Entonces, como podemos observar aquí en la gráfica, entre enero y junio del 2023 se registraron 4.029 personas fallecidas, lo que representa un aumento del 6,5% frente al 2022. Entonces es preocupante y como lo vemos ahí, que en vez de disminuir, sigues aumentando. Entonces, por ejemplo, tenemos en el 2019 3.024 personas fallecidas, sigue 2020 2.282, acá bajó un poquito porque pues recordemos que era pandemia y casi la mayoría de personas estábamos en casa, pero siempre es un valor grandecito para estar encerrados, por decirlo así. Seguido el 2021, 3.293 personas, 2022, 3.783 y 2023, 4.029. Entonces, preocupante que en vez de disminuir, sigue aumentando la fatalidad de causas siniestros viales en nuestro país. Entonces, nos estamos, las personas están falleciendo por siniestros viales en nuestro país y sigue aumentando. En vez de disminuir, sigue aumentando. Entonces, debemos tener en cuenta esas variaciones. Seguido de fallecidos por actor vial. Entonces, acá, como ya lo hemos venido mencionando, yo creo que en las capacitaciones que nosotros hemos tenido acá en la agencia, el actor, por decirlo así, que va punteando en estas estadísticas es el usuario en moto, que eso es un 62%
de usuarios en motos fallecidos por siniestros viales, seguido de un 21% peatón, seguido de usuario de vehículo individual 8%, seguido usuario de bicicleta 5% y usuario de transporte de carga 2%, con usuario de transporte de pasajero 1%. Entonces, acá pues es importante mencionarles y recalcarles que realmente el actor que más está falleciendo en siniestros viales, pues es el actor en motocicleta. Por factores, uno de los principales factores, pues es la velocidad. Entonces es preocupante. Y otro factor también preocupante, que esas personas o esos actores en motocicletas que más fallecen son personas muy jóvenes, entre 20 a 35 años, que ahorita más adelante lo vamos a ver. Acá pues 6 de cada 10 fallecidos corresponden a este actor vial en motocicleta. Entonces, es preocupante que las personas decirlo así, nos estemos matando en siniestros viales y sean personas pues también jóvenes. Sí, muy jóvenes que tienen una vida por delante, yo siempre lo he dicho, una vida o un futuro lleno de oportunidades y de cosas, y que por de pronto imprudencia, que por de pronto velocidad, que por de pronto no andar con precaución, pues trunquen esos sueños de quedar en un siniestro y pues fallecer en estos siniestros fatales. Seguido también, pues, comportamiento de los fallecidos según la zona de hecho. Entonces, acá de enero a junio del 2023. Entonces, tenemos pues zona urbana y zona rural. El gris, o como lo vemos ahí en la pantalla o en la imagen, el 60% es urbano y el 38% es rural. Entonces, acá durante enero y junio del 2023, las zonas urbanas presentaron la mayor concentración de 60% de fallecidos del país. Vale la pena mencionar que los fallecidos en zonas rurales presentaron un crecimiento de 18,1% respecto a lo ocurrido en el mismo periodo del 2022. Entonces acá pues, aunque va punteando, por decirlo así, la zona urbana, pero en la zona rural también hubo crecimiento. Entonces acá vuelvo y les repito, en vez de bajar, vamos subiendo, vamos como en una carrera para, para quien realmente... o sea, una carrera de irnos a tener siniestros viales y a fallecer. En vez de disminuir, seguimos aumentando. Entonces, es preocupante estas cifras realmente. Seguido de un comportamiento de los fallecidos según la zona de hecho por tipo de usuario. Entonces, acá lo podemos observar. Tenemos usuario en moto, peatón, usuario de vehículo individual, usuario de bicicleta, usuario de transporte de carga y usuario de transporte de pasajero. Entonces, acá, pues, el usuario en moto en zona urbana tiene un 58%, seguido de peatón 78%, seguido también de usuario de bicicleta 73%. Entonces, en zonas urbanas, estos autores viales pues han incrementado en el comportamiento en cifra de siniestros viales. Posteriormente, pues también sigue usuario de transporte individual en zona rural, 67%, usuario de transporte de carga en zona rural, 67%, y usuario de transporte pasajero en zona rural, 80%. Entonces, también pues vamos incrementando, y como lo venía mencionando, los peatones, los usuarios de bicicleta, motocicletas, presentan la mayor concentración de fatalidades en las zonas urbanas. Y mientras que el vehículo individual, automóviles, camperos, camionetas y transporte de carga y transporte de pasajero concentran mayor fatalidad en zonas rurales. Entonces acá, pues como lo podemos observar en la gráfica. De igualmente, pues sigue el comportamiento fallecido según la edad y el sexo. Entonces acá, como lo vemos en la gráfica, el 82% son hombres y el 18% mujeres. Entonces acá, pues, las dos, o sea, el hombre y la mujer tienen el mismo riesgo, por decirlo así, pero pues por estadísticas y por estudios que se han realizado, las mujeres somos un poco más precavidas a la hora de conducir o de manejar un vehículo o una moto,
¿Por qué? Porque pues nosotras como que pensamos más de pronto en nuestros hijos, en nuestra familia, en muchas cosas. No quiere decir que los hombres tampoco tengan sentimientos, pero sí realmente son más arriesgados que nosotras las mujeres. Y pues lo preocupante también que son hombres y mujeres entre 20 a 30 años, como lo venía mencionando antes, son personas demasiado jóvenes, son personas que tienen muchas cosas por delante, son personas que todavía tienen un potencial para el trabajo, para su vida personal, para su vida profesional. Entonces, truncarse su vida o truncarle la vida no es tanto, y yo siempre lo he dicho, no tanto la persona que muere o que lamentablemente fallece en un siniestro vial, sino es el núcleo de esa persona. Es el papá, la mamá, los hijos, si tiene familia. Entonces, todo eso, el entorno de esa persona también se afecta. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. También hasta junio han fallecido 2.267 menores de edad, de los cuales el 67 eran menores de 12 años, ¿sí? Son personas muy jóvenes, son personas que están empezando a vivir y que realmente, pues, por imprudencia a veces, por no estar en condiciones para manejar un vehículo o una moto, causamos esos siniestros, que en esos siniestros puede tanto como fallecer la persona que yo colisiono y yo también. Entonces son cosas y causas que nos llevan y nos conllevan a estos siniestros y es preocupante, pues como lo vemos acá en la gráfica, que los hombres, pues el 82% de los hombres son los que fallecen en siniestros viales en nuestro país. Seguido también, pues, el comportamiento de fallecidos según la edad y el actor vial. Entonces, como ya lo venía mencionando, los colores son como más oscuros, que es como el rojito más oscuro, son las personas o la cantidad de personas que más fallecen en siniestros viales y el 48% de los motociclistas fallecen teniendo entre 20 y 35 años al momento de fallecer. Personas muy jóvenes. Y también, pues, el adulto mayor de 60 años son las víctimas más afectadas con condición de peatón y ciclista. Entonces, son personas pues también, pues ya son mayores y ya no tienen pues, de pronto la misma motricidad que tenían cuando tenían 30. Entonces, tienen o sea, son más vulnerables o más para poder tener o sean víctimas de siniestros viales, ¿sí? Entonces, como lo vemos ahí en la gráfica. Posteriormente, pues tenemos la matriz de colisión, que aquí la falta de experiencia, pericia de los motociclistas al momento de conducir está asociado al 24% del total de fallecidos. Se evidencia un potencial conflicto. Los peatones y los motociclistas, dado el 45% de peatones fallecidos, fueron atropellados por motocicletas. El volcamiento, incendio de caídas o precipicios es causa principal de los fallecidos usuarios de transporte individual de 36%, de carga 53% y de pasajeros 68% posibles fallas mecánicas. Entonces, estas es como las causas, por decirlo así, que nos llevan a siniestros viales. Entonces, como lo podemos ver ahí en la matriz de colisión y pues lo tenemos ahí por actor vial y los colores más oscuros pues son las personas y que más cantidad en estos actores han tenido siniestros viales y fatalidades en siniestros viales. También corresponde hipótesis de causa de problema de exceso de velocidad, ¿sí? Entonces la velocidad como causa probable de siniestros fatales presentó un crecimiento del 20,6% en el 2023. Con respecto al 2022, 412 motociclistas perdieron la vida por culpa de exceso de velocidad, prestando un crecimiento del 30,8% con respecto al registro del 2022. Acá es preocupante porque es que mucha gente, yo siempre lo he dicho, hay personas que cogen un vehículo y se creen Dios, andan súper rápido y no miran sus consecuencias. Cuando uno va a 30, 40 kilómetros por hora, usted tiene la posibilidad de poder reaccionar si se le atraviesa un perro o un niño, porque usted no está atento a que tenga alguien se le atraviesa o que no alcance a esquivar un hueco, todo eso. Entonces, si usted va despacio, por decirlo así, tiene
la posibilidad de reaccionar. Pero si usted va a más de 60, 50 kilómetros por hora, no lo puede hacer. Entonces es importante tener esa precaución de andar en las velocidades que debemos estar seguras, por decirlo así. Entonces acá es importante recalcar eso, tener buena velocidad, no andar, yo siempre he dicho que del afán no queda sino el cansancio. Entonces, si uno se pone a andar súper rápido, ¿qué consecuencias tiene? Pues que Dios no lo quiera, tenga un siniestro y tenga una fatalidad de un siniestro fatal, por decirlo así. Entonces, como lo vemos ahí en la gráfica, en vez de disminuir, pues sigue aumentando lo de siniestros viales en nuestro país. Panorama de siniestros viales a nivel regional o a nivel departamental o de departamentos en nuestro país. Entonces acá las tres principales capitales de personas que más fallecen en enero a junio del 2023, pues está Bogotá, Cali, Medellín, presentan niveles de fatalidad mayor al observado del año anterior, del 10%, 16% y 5% respectivamente, como lo vemos ahí en la imagen. Entonces, Bogotá tiene un 10% de incremento, 16%. Seguido de Cali, 16%, y seguido de Medellín, 5%. Entonces, son las tres principales capitales que más fallecidos han tenido en el año de enero a junio del 2023. Sigue también mortalidad por departamentos del país en enero a junio del 2023. Entonces, 11 departamentos registraron más de 10 personas fallecidas en comportamiento con el año anterior. Los departamentos con mayor incremento de fallecidos fueron Antioquia, Cundinamarca, 52 cada uno de ellos, Norte de Santander 36 y Tolima 23. 9 departamentos han disminuido la fatalidad del 2023 y los departamentos con mayor prevención son Boyacá, 31, Cauca, 14, Magdalena, 11 y Caldas, 9. Entonces acá, como lo podemos observar en la gráfica, son los departamentos que más mortalidad han tenido en nuestro país. Seguido, pues también de la participación porcentual de fallecidos según el actor vial por departamentos. Entonces, acá 23 departamentos presentaron una mayor participación de motociclistas fallecidos en su territorio en comparación con el promedio nacional. Y en Bogotá se presenta la mayor participación de ciclistas y de peatones fallecidos en el país. Entonces, como ya lo veníamos mencionando, el actor vial en motocicleta es el más que va punteando, por decirlo así, los siniestros fatales en nuestro país, seguido de ciclistas y de peatones. Posteriormente, pues tenemos la mortalidad en las capitales del país. Las capitales con mayor incremento de fallecidos es Bogotá en 27, Cali 22, Sincelejo 16, Santa Marta 12. 12 ciudades capitales han salvado vidas y las ciudades capitales que más disminuyeron personas fallecidas es Cartagena 24, Popayán 9, Manizales 7 e Ibagué 6. Entonces, sí podemos contribuir para poder disminuir los siniestros viales y como lo menciona acá, de las ciudades que contribuyen y que dan buenos comportamientos, capacitaciones, ayudan a que las personas o concientizan las personas para pues evitar y llegar a siniestros fatales o siniestros en nuestro país. Posteriormente, pues acá tenemos el programa de Juntos Protegemos la Vida, que esto lo está lanzando, lo está promocionando la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es un programa de 9 actividades en 12 departamentos de nuestro país que fueron priorizados por el observatorio de la agencia, donde los departamentos más de siniestros han habido en nuestro país, que en estos momentos ya fueron a La Guajira, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Bolívar, Magdalena, Sucre y Atlántico. Hoy
si la memoria no me falla, están en Neiva. Entonces, esto es un programa donde hay 9 actividades donde los conductores de vehículos pesados, conductores de pasajeros, ingresan a estas 9 actividades. Hay una actividad de 2 simuladores, perdón, donde esas personas pueden subirse a esos simuladores, les muestran diferentes locaciones o diferentes para que ellos puedan observar y también puedan sentir esas diferentes actividades que se les coloca en el simulador. Posteriormente también hay una carpa de puntos ciegos, hay otra carpa de efecto Venturi, hay otra carpa de cómo debo utilizar mi cinturón de seguridad si voy con niños también, cómo lo debo hacer. Hay otra también, por ejemplo, de, de señales de tránsito. Entonces, son 9 actividades muy interesantes que los conductores pueden observar, pueden vivir y pueden pues tener esa oportunidad de poder experimentar esas actividades. Y de igual forma, pues también les dan un certificado donde les certifican que fueron a las actividades que estuvieron en ese programa. Entonces es muy bonito. Tuve la oportunidad de estar en Tunja y la gente, pues, o sea, los conductores muy contentos porque son unas actividades que les ayudan pues a ellos a poder tener mejores comportamientos en la vía, a poder evitar los siniestros que podamos causar por imprudencia, por velocidad, por muchos factores, por no dormir bien, por no descansar cuando voy a coger un vehículo. Entonces, es chévere y es bonito este programa que está haciendo la Agencia Nacional de Seguridad Vial con respecto a conductores de vehículos de carga pesada. Entonces, eso era lo que les quería mencionar. No sé, Zuli, si podamos colocar el video. ¿Te parece si lo colocamos a la hora de los 5 minutos de pausa? Ah, sí, sí, señora. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Sorani, por darnos un contexto de cómo está el tema de la siniestralidad en nuestro país en este primer semestre del año. Entonces, ahora vamos a continuar con la presentación. Vamos a entrar ya de lleno a hablar del paso número 8 de programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño. Por eso quisimos iniciar con la divulgación o mostrándoles los datos de siniestralidad en nuestro país, porque esos factores de riesgo, precisamente de los que nos habló Sorani, la edad, la velocidad, la zona donde suceden los eventos, son necesarios tenerlos muy presentes para poder determinar acciones de tratamiento precisamente frente a esos riesgos. Sorani entonces pues ya nos va a colaborar colocando el diagnóstico para que vayan registrando allí sus preguntas y asimismo también el enlace para el listado de asistencia. Bueno, entonces vamos a arrancar con el paso número 8, programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño. Sorani, tú ya colocaste el enlace, ¿no? ¿Cierto? Todavía no. No, ya lo voy a colocar, Zuli. Ya estoy en eso. Ven, dame un segundito para que no vayamos a hacer todo el tiempo. Permíteme un segundo. Lanzamos primero, qué pena, el del sondeo. Sí, Me señora. gustaría, muchas ¿Lo gracias, me colocó gusta, o lo colocas? ya lo voy a colocar. Se Listo. llama sondeo. Este sondeo tiene, lo voy a dejar aquí solamente como sondeo para que ustedes lo tengan allí a la mano. Permítanme un momento. Sí. Entonces, son unas preguntas sencillas que las voy a ir leyendo mientras ustedes van ingresando a este sondeo. Entonces, en el sondeo, antes de que entremos a mirar el detalle del contenido de la norma,
Me gustaría, por favor, que las personas que que quieran participar en este sondeo respondan las siguientes preguntas. En máximo 3 palabras, ¿qué considera usted que es desempeño? ¿Qué significa la palabra desempeño? Voy a mostrar un momentico internet para que vayamos viendo las preguntas. Mientras me van confirmando por chat, por favor, si podemos ingresar a este sondeo. La segunda pregunta es, ¿cómo considera usted se puede establecer, identificar o determinar que existe mejora, retroceso o estabilidad en el desempeño en cualquier ámbito? La tercera, ¿qué considera que es desempeño en seguridad vial en la empresa, entidad u organización que usted representa, de acuerdo a la información o, por supuesto, al conocimiento que usted tenga disponible? La cuarta, ¿de qué variables o características considera usted depende el desempeño en seguridad vial en las empresas, entidades y organizaciones que ustedes representan? Y la última, ¿qué puede llevar a mejorar el desempeño en seguridad vial en la empresa, entidad u organización que usted representa? Entonces, vamos a dar unos minutos para que vayan respondiendo este, este sondeo. Ya hay algunas preguntas en el chat y por aquí una persona nos preguntó, eh, María Paola Bernal nos preguntó, ¿a qué hace referencia cuando se menciona la línea base en los programas de gestión de riesgos críticos? Entonces, recordemos que la semana pasada estuvimos hablando del paso número 5, que es el tema del diagnóstico o la definición de la línea base en materia de plan estratégico de seguridad vial. Entonces, la línea base, como lo hablábamos y hacíamos una construcción colectiva, es un punto de partida, son unos datos iniciales que nos permiten hacernos la idea o el contexto de una situación en específico. En este caso, pues, son los siniestros viales y para cada programa de gestión, ya vamos a ver más adelante que son 5, entonces, si estamos hablando de velocidad, pues requeriremos o vamos a requerir unos datos mínimos relacionados a la velocidad, ¿sí? Si es relativo a la fatiga, lo mismo. Si es relativo a la cero tolerancia del consumo de alcohol y drogas, será igual. Entonces, por eso arrancamos hoy viendo los datos, porque lo que tenemos que empezar a estudiar y a recopilar y a conocer dentro de nuestras organizaciones es precisamente esos datos. Me gustaría que me confirmaran, yo ya lo pude abrir, ok. Me confirmarán, por favor, si estamos viendo el sondeo. Sí, yo sí lo estoy viendo, Zuli. Ok, Y, señora. pero, bueno, acá no han escrito si de pronto sí lo nos pueden confirmar si por favor lo pudieron abrir el sondeo. Gracias. Ya coloqué en el chat el listado, perdón, el link del diagnóstico para que lo puedan diligenciar y hacer sus dudas e inquietudes. Listo, Zulito, y el paso. Bueno, perfecto. Ya vamos teniendo aquí algunas respuestas. Muchas gracias a las personas que han ido participando en este sondeo. Entonces, vamos viendo algunas respuestas. Nos han dicho acá que el desempeño es creación, eficiencia, eficacia, comportamiento, cumplir adecuadamente. Lo mencionan en relación a cumplimiento, responsabilidad, compromiso, cómo se hace alguna actividad, resultados, habilidad, conocimiento. Sí, estos son sinónimos del tema de desempeño, ¿no? Vamos a dejar que se vaya alimentando un poquito más, pero ustedes se van dando cuenta que es una sumatoria de varias cosas. ¿Cómo considera usted se puede establecer, identificar o determinar que existe mejora? Existe mejora. Aquí ya
el formulario nos va mostrando cuáles son las palabras clave o las palabras con mayor, que se repiten mayormente, ¿cierto? Resultados, cumplimiento, desarrollo oportuno, nos hablan de indicadores, nos hablan de objetivos. Perfecto. ¿Cómo considera usted que se puede establecer, identificar o determinar si existe mejora o retroceso en el desempeño? Nos hablan que por medio del seguimiento del control operacional, de indagar con las personas, a través de mediciones, muchos son asociados a los indicadores, a la materialización de los hechos. En este caso, pues la ocurrencia de siniestros viales es otra forma, es otro dato que nos sirve, ¿cierto? Implementar métodos de medición frente a los estándares por medio de las auditorías, muy bien. Exacto, realizando acompañamiento a los procesos. Muchas gracias. Muy valiosa toda esta información. La tercera, vean, vayamos viendo la tercera. ¿Qué considera que es desempeño en seguridad vial en la empresa, organización que usted representa? Fíjese que la palabra que más resalta es comportamiento. Puede ser el comportamiento del plan estratégico de seguridad vial, pero también puede estar asociado al comportamiento de las personas. Nos habla de seguridad, de rendimiento, de mejora, de habilidad, de siniestros, de cumplimiento, impacto vial, objetivos, materialización, metas. Entonces, son componentes que debemos tener en cuenta a la hora de poder ir a evaluando ese desempeño en seguridad vial. Muchísimas gracias. Todas estas palabras son parte de ese tema que es medir el desempeño en seguridad vial. ¿De qué variables o características considera usted depende el desempeño en seguridad vial en su empresa, entidad o organización? Vayamos viendo qué respuestas tenemos. Dice de las personas, de las capacitaciones, el enfoque, la organización, los entes gubernamentales. Estamos de acuerdo de la capacitación y el compromiso, de la gobernanza, del estado de los vehículos, del comportamiento seguro, de las sensibilizaciones, del tema también de infraestructura, del compromiso gerencial fundamental, el paso número 4, del sentido de pertenencia, del autocuidado, de la gestión, depende de la gestión, de la promoción de seguridad vial que se haga, de la conciencia, del tiempo, de los recursos. Excelente, de las variables comportamentales, de la normatividad. Muy bien, muchísimas gracias por su participación. Y en cuanto a la última, ¿qué puede llevar a mejorar el desempeño en seguridad vial en su empresa? Entonces, aquí hablamos de palabras que ya hemos mencionado. Las tres más relevantes es el tema del compromiso de los actores viales, la conciencia y el seguimiento. Entonces, fíjese que es un tema donde todas y todos influimos positiva o negativamente. No solamente, y es todos los procesos, ¿no? No solamente es quien diseña, lidera el plan estratégico de seguridad vial, sino son todos los actores viales al interior de la organización. Algo muy importante acá, bajar la accidentalidad. Ese es nuestro mayor propósito y entre menos accidentalidad tenemos o tengamos en nuestras empresas, mejor desempeño en seguridad vial vamos a tener. Desarrollabilidades, el tema del compromiso, formando a los colaboradores de acuerdo al resultado del paso número 5 en el diagnóstico, excelente. Correcta implementación del plan estratégico de seguridad vial, seguramente sí, eso nos va a ayudar, nos facilita llegar a ese desempeño, a la mejora en el desempeño, la implementación del control operacional, perfecto. Entonces, quiero que se lleven ustedes estos mensajes, porque esta es la invitación. La invitación es a que todas las acciones, estrategias, planes, programas que hagamos siempre tengan este objetivo, estos propósitos, estas orientaciones para poder entre todos mejorar el desempeño en seguridad vial al interior de sus organizaciones y que esto se refleje
positivamente en el desempeño de seguridad vial de nuestro país, que se resume en reducir los siniestros viales, especialmente los que tienen consecuencias fatales y lesiones graves para las personas. La implementación de la norma, el control de la conciencia, en fin, muchísimas gracias por todas las respuestas que nos han dado. Estos espacios son muy enriquecedores porque nos vamos complementando entre todos. El aporte de todas y de todos es fundamental. Vuelvo a la presentación entonces. Muchas gracias. Después de haber hablado o haber hecho una conversación o un sondeo en relación a, a la palabra desempeño, que es una palabra clave aquí, vamos a pasar a otra palabra clave, a otro concepto clave, que es el factor de desempeño en seguridad vial. Entonces, recordemos que el factor de desempeño en seguridad vial es un concepto que viene tomado desde la ISO 39001 y nos dice que es un factor mensurable o una medición o un factor que se puede medir, y por eso yo le adicioné la palabra datos, porque lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no es susceptible de poderse mejorar. También es un elemento y un criterio que contribuye a la seguridad vial de la organización y sobre el cual la organización puede influir o tiene influencia, tiene algún nivel de influencia, y también que permite que la organización pueda determinar esos impactos sobre la seguridad vial, impactos positivos o impactos negativos. Entonces, siempre que vayan ustedes a establecer los factores de desempeño que nos pide este paso número 8, tengan en cuenta esas 4 variables. ¿Qué datos tenemos? Si sobre ese factor de desempeño tiene injerencia o no la organización, porque, por ejemplo, no puede tener injerencia sobre la infraestructura vial en vías públicas, valga la redundancia, pero sí tiene injerencia en las vías administradas por la organización, que es al interior de su sede propia o arrendada. La contribución a la seguridad vial, ustedes ya lo dijeron muy bien, reducir la siniestralidad, hacer gestión de los riesgos, fortalecer los comportamientos y hábitos seguros en la vía para tener impactos positivos en materia de seguridad vial. Entonces, los programas de gestión, que es lo que vamos a ver el día de hoy, son acciones que nos llevan al tratamiento de los riesgos en materia de seguridad vial. Recuerde que ese tratamiento puede ser por medio de la eliminación de ciertos riesgos o factores de riesgo, la sustitución de algunas características que hacen parte de esos riesgos, de la reducción puede ser en niveles de exposición, en tiempo, o en lesiones, por ejemplo, al usar elementos de protección para ciclistas y motociclistas que no se estén usando hoy día. Entonces, fortalecer el uso de elementos de protección personal nos ayuda a reducir, por ejemplo, el tema de las lesiones o tener un mayor control sobre variables, como por ejemplo el tema de las distracciones o el consumo de alcohol y drogas. Y también estos programas de gestión nos llevan, pero como su nombre lo dice, a hacer gestión o manejo de estos riesgos que hemos identificado. Por lo tanto, los programas de gestión nos permiten o le facilitan, la idea es que ayuden a tomar decisiones adecuadas, fijar directrices en materia de seguridad vial al interior de las organizaciones y unas guías de acción necesarias para todos los actores viales dentro de la organización. Recordemos que cuando hablamos de colaboradores de la organización, nos estamos refiriendo a todas las personas, tanto trabajadores, contratistas, subcontratistas, que prestan un servicio para la organización. Entonces, el primer programa de gestión, recuerden que la norma nos dice que obligatoriamente en las empresas, entidades y organizaciones que estamos obligadas a implementar el plan estratégico de seguridad vial, tenemos 5 programas obligatorios que implementar. El de la gestión de la velocidad segura es el primero de ellos. Entonces, como podemos darnos cuenta en la diapositiva, hay varios datos asociados a diferentes características o variables
de la velocidad. Entonces, estamos hablando que hay que definir una línea base para la organización y eso implica empezar a tomar datos, empezar a conocer de esta lista de variables o de características que con la información que tenemos, con la tecnología que tenemos disponibles en este momento en la organización, qué datos podemos empezar a recopilar y a monitorear. Entonces, para empresas de transporte, por ejemplo, que ya utilicen un GPS o tengan un computador a bordo, pues es más fácil o más factible que cuenten con datos de velocidades, frenadas, aceleradas, tiempos de exceso cuando se presente un exceso de velocidad. Mientras que en empresas que no se dedican a la prestación del servicio de transporte, será necesario generar un mecanismo diferente, como lo es establecer una política de control o de regulación de la velocidad y empezar a tomar datos en unas plantillas que las hemos denominado registro de kilometraje, que no es la única manera, pero es una forma viable de empezar a recopilar datos. Entonces, antes de mostrarles un ejemplo, quiero explicarles este cuadro. Este cuadro, si lo vamos viendo, está por niveles, nivel básico, estándar avanzado y de clase mundial. Entonces, en Europa y en empresas multinacionales, muchas de ellas manejan los estándares de clase mundial. Entonces, vamos viendo, si vamos haciendo la lectura de izquierda a derecha, que hay datos que van en aumento, ¿cierto? En aumento numérico y otros que van en reducción numérica. Miremos el de medición. Entonces, para un nivel básico, se establece que el mecanismo de medición puede ser por medio del establecimiento de una política y verificar el cumplimiento de esta política. Y nos dice que la medición tenemos un nivel, digamos, de velocidad que es permitida de 80 kilómetros o más por hora. Pero si nos vamos al nivel estándar, ya no es 80, sino que la velocidad permitida está entre 76 y 80, si vamos avanzando entre 70 y 75 kilómetros, y cuando llegamos a un estándar de nivel mundial, fíjese que ya la velocidad está en menos de 70 kilómetros por hora. ¿Esto por qué? Por lo que nos mencionaba Sorani. A velocidades reguladas, que son de menos de 70 kilómetros, por ejemplo, en una vía nacional, es más fácil controlar el vehículo en caso de emergencia. En caso de tener que accionar los frenos, usted podrá tener una mayor distancia de frenado seguro para evitar colisionar con otros actores viales. Entonces, por ejemplo, el tiempo de del tiempo de exceso. Entonces, en esta empresa, en este ejemplo, dicen que el tiempo que que se permite un exceso, digamos, de velocidad es de 60 segundos o está el parámetro en 60 segundos o más. Pero a medida que vamos avanzando y vamos haciendo más estrictos los estándares, ya no es permitido estar en 60 segundos o más, sino que el tiempo en que yo me puedo, entre comillas, exceder la velocidad va a estar regulado entre 30 y 60 segundos. Usualmente este tiempo está asociado a un sobrepaso de un vehículo a otro en la ruta. ¿Sí? Entonces no puedo superar, ese sobrepaso no puede superar más de 60 segundos porque puede estar ya generando alertas de que estoy por fuera de los límites y ya estoy en un exceso de velocidad. Pero si seguimos avanzando, si seguimos mirando hacia la derecha, en el avanzado y en clase mundial, casi que la tolerancia va a tender a cero. En avanzado es entre 15 a 30, entre 15 y 30 segundos y en clase mundial, fíjese que es menos de 15 segundos. Entonces, entre más estrictos son nuestros estándares, menor posibilidad vamos a tener de poder de realizar esos excesos de velocidad. Entonces, otro ejemplo, si vamos a espacio de seguridad, estamos hablando el tiempo en que dejamos entre el vehículo que va rodando al frente del vehículo en el que yo estoy y en el nivel básico está en menos de 3 segundos.
la ley o la norma del 1101, 1102, 1103, contando o teniendo punto de referencia, un punto fijo que esté en la carretera, como puede ser un semáforo, un poste o algún elemento que no se vaya a mover. Lo recomendable y la buena práctica es hacer la regla de los 5 segundos. Es decir, pasa el vehículo que está enfrente mío, al cercano o como punto de referencia, por ejemplo, va pasando un semáforo y yo tengo que poder medir 1101, 1102, 1103, 1104, 1105 y después sí yo atravieso o paso por digamos, esa zona cercana al semáforo. Hay un objeto virtual de aprendizaje que más adelante les daremos el enlace, donde pueden ver estas técnicas de frenado. Entonces, fíjense que este es un ejemplo. Esta es la tabla número 7, que es el ejemplo de gestión de la velocidad, que está en la resolución 40595. Entonces, estos datos van a depender en su empresa de la información que tenga disponible y la tecnología que tenga disponible. Si no tenemos un GPS, entonces la recomendación es poder utilizar un cuadro de Excel o plantilla de ruta o plantilla de registro de kilometraje, como, no sé si lo estoy mostrando, creo que sí, como se muestra a continuación. Entonces, este es un cuadro de Excel donde, como podemos ver, tenemos unos datos básicos de placa del vehículo, de la fecha, esto puede diligenciarse por día, nombre de conductor, sede, ¿cierto? Y aquí hay unos ejemplos, esto es el caso de un mensajero, unos recorridos, por ejemplo, que hace un mensajero entre unas oficinas, entre el banco, entre la notaría, y aquí lo que se registra es el horario en que inició el recorrido, la información del odómetro de su moto, por ejemplo, porque es un motociclista, el lugar del destino de ese recorrido en específico, de ese recorrido 1, 2, 3, 4, 5, el lugar de destino de ese recorrido y la hora de finalización y la información del odómetro al finalizar este recorrido. Con estos datos del tiempo en que se demoró el recorrido y los kilómetros recorridos, podemos estimar o establecer una distancia recorrida y el tiempo en que duró este recorrido. Entonces fueron 30 kilómetros en 43 minutos, ¿sí? Esto nos puede ayudar a determinar que transitó a una velocidad media de 41,86 kilómetros por hora. Es un mecanismo, es una forma. Por supuesto, no va a ser tan confiable como el dato de un GPS, pero tenemos claro que muchos vehículos particulares y motos no tienen GPS. Podemos ayudarnos de aplicaciones tecnológicas que también nos brinden este tipo de datos. Entonces, esta planilla se puede volver en un formulario de Google Forms o en una aplicación vía web que nuestros compañeros, nuestros colaboradores de la organización, llámese mensajeros, asesores comerciales, directores, llámese visitadores médicos, llámese coordinadores de mantenimiento de redes eléctricas, pueden pueden documentar esta información con el propósito de poder conocer las velocidades en que se está recorriendo o se están haciendo estos recorridos. Entonces, en los recorridos más largos, que son de 45, en este caso 45, 43 minutos, usualmente si se dan cuenta la velocidad es menor. Puede ser que esté transitando por una zona urbana como es Bogotá o cualquier otra ciudad capital y por el tráfico, los trancones, pues sea menor la velocidad. Contrario es al recorrido que tiene menor tiempo, que fueron 21 minutos, y donde se estableció una velocidad media, velocidad promedio aproximada de 82,85 kilómetros por hora. Si esto se da en una zona urbana, entonces tengamos en cuenta que ahí ya se presentó un exceso de velocidad, porque la regulación para las zonas urbanas
está a 50 kilómetros por hora, y por lo menos aquí en Bogotá. Y pues esto es lo que debemos empezar a construir, debemos empezar a analizar estos recorridos y esas velocidades, los tiempos en que se están dando los desplazamientos laborales de nuestro equipo de colaboradores en los distintos procesos estratégicos, misionales y de apoyo por el desarrollo de desplazamientos laborales al servicio de la organización. Si nos damos cuenta, aquí esta plantilla también nos sirve para mirar el tema de jornadas, en este caso de conducción. Entonces aquí tenemos un ejercicio que arrancó a las 2 de la tarde y según esto terminó a las 5:03. Este señor o señora hizo una pausa de 3:18 a 3:35. Entonces también podemos dejar registro, digamos, incentivar que se dejen los registros de pausas que hagan nuestros compañeros de trabajo. Lo ideal es que en trayectos largos las pausas en conducción se hagan cada 2 horas por un espacio de unos 5 a 10 minutos para que podamos hacer o contrarrestar variables asociadas a la fatiga, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, la invitación es que podamos empezar a construir este tipo de herramientas para poder empezar o recopilar. Esto es lo que llamaríamos empezar a generar la línea base de la velocidad promedio a que están recorriendo nuestros colaboradores de la organización. Vamos de nuevo a la presentación. Bueno, entonces con relación a la velocidad, recordemos que en el paso número 20, que es un paso que van a ver en detalle la próxima semana, tenemos dos indicadores asociados al tema de la velocidad: el indicador 7, que es la cobertura del programa de gestión de velocidad empresarial, y el indicador 8, que son los excesos de límites de velocidad laboral. Allí ustedes pueden ver las variables y la fórmula. Entonces, fíjese que por esto es importante haber hecho previamente el diagnóstico, tener los datos del diagnóstico, porque ustedes necesitan o necesitamos conocer cuántos vehículos tenemos incluidos en el programa de gestión sobre el total de los vehículos utilizados para desplazamientos laborales por mes. Entonces, puede que tengamos, por ejemplo, en una empresa de servicios públicos, tengamos muy clara la información de las motos que se utilizan para el servicio de mantenimiento en redes eléctricas o en redes de telefonía celular, por ejemplo, pero no lo tenemos tan claro a nivel de los vehículos de nuestros trabajadores que realizan, por ejemplo, actividades de tipo administrativo, desde la parte comercial, desde la parte de compras, de seguridad y salud del trabajo o de talento humano en función de la misionalidad de la organización. Entonces, puede ser que yo tenga en mi programa de gestión algunos de los vehículos, pero no todos, no alcanzo a tener cubrimiento de todos los vehículos al interior de este programa. Recuerden pues que estamos haciendo las primeras mediciones de estos indicadores y lo importante es que ustedes vayan haciendo de manera juiciosa estas mediciones con la información disponible que ustedes tengan en sus empresas. Aquí es donde empezamos a entender por qué en el diagnóstico nos piden el listado de vehículos propios de la organización, de los contratistas, de los subcontratistas, de los trabajadores que son puestos o se usan para los desplazamientos laborales. Aquí el control es mensual, entonces hay que ver de qué manera se puede recopilar esa información de cuántos desplazamientos laborales se están haciendo por proceso, por área, por sede, por cuántos son por los trabajadores, cuántos son por los contratistas, y empezar a generar estos datos. En este caso, pues ya estamos a mitad de año, entonces la invitación es que tengamos ya la información del primer semestre. Y para los excesos de velocidad, como nos dimos cuenta de una manera, o no hicimos acercamiento más bien,
con el ejemplo anterior, entonces tenemos que tener en cuenta cuántos son la cantidad de diaria de desplazamiento laborales que tuvieron exceso de velocidad para poderlo comparar contra el total de desplazamientos laborales al mes. Entonces, si yo tengo una programación que brindo servicios, vuelve y juega, de mantenimiento a instalaciones eléctricas o instalaciones o cableado de, de algún tipo de servicio, ¿cierto? Entonces, sé que puedo tener unos 60, 80 o más servicios en el mes. Entonces, de esos 60, 80 servicios en el mes que tuvieron un desplazamiento laboral, o sea, esos 60, 80 desplazamientos laborales al mes, ¿cuántos de esos a diario tuvieron un exceso de velocidad? Entonces, aquí es empezar a detallar dónde están esos excesos de velocidad para empezar a tomar acciones preventivas, correctivas, de control, que nos lleven a ir reduciendo esa cantidad de excesos de velocidad. Recuerden que a cada uno de estos indicadores, pues ustedes deben establecerles unas metas. Entonces, una meta para el indicador de cobertura, pues podrá ir siendo en creciente. Entonces, si tengo un 45% de cubrimiento de vehículos, pues la meta será subir a un 60, un 70, un 80 en X cantidad de tiempo. Ustedes son quienes establecen esas metas al interior de su organización. Y en el caso de los excesos de límites de velocidad, pues la meta será ir reduciendo esa cantidad de desplazamientos con exceso de velocidad. Fíjense que aquí no estamos contando cuántos excesos de velocidad se dieron en el desplazamiento, sino cuántos desplazamientos laborales tuvieron o en cuánto se presentaron excesos de velocidad. Construimos entre todos esta línea base para que esta información después nos ayude por medio del autorreporte de gestión a generar y fortalecer la política pública en materia de seguridad vial en nuestro país. A nivel del programa de prevención de la fatiga, es importante que tengamos en cuenta, antes de hacer la pausa, Soraya, es importante que tengamos en cuenta que la fatiga es un factor que puede tener muchas causas, ¿sí? No es solamente la jornada de trabajo y especialmente las jornadas largas, sino también puede estar asociado a las demandas del trabajo y así también influir las condiciones individuales o particulares de la persona. Entonces, es importante que se haga prevención de la fatiga y especialmente en la conducción por ser un factor de riesgo que incide potencialmente en siniestros viales. Igual que en el ejercicio anterior, esta tabla número 8 es un ejemplo que tiene la resolución 4595 y nos vamos dando cuenta que a medida que se va acercando más al estándar de clase mundial, la cantidad de horas de descanso aumenta, la cantidad de horas del sueño aumenta, la cantidad de horas en la jornada laboral disminuye y los periodos de pausas durante la conducción se van aumentando en tiempo, pero también aumentando en la cantidad de horas en que se debe hacer esa pausa, especialmente para los trayectos largos. De nuevo, de acuerdo a la tecnología y a la información disponible que tengamos en la organización. Entonces, si no tenemos GPS o un computador a bordo, entonces utilizar un tipo de herramienta como la Excel que les mostré u otras herramientas que de pronto conoce gestión humana, que maneja por control de tiempos o desde la administración de estos desplazamientos laborales se puede realizar, pues entonces empecemos por lo básico, definiendo esas horas de jornada laboral, cuáles no se pueden superar ni en la jornada laboral ni en el tiempo de conducción. Y de ahí en adelante empezar a mejorar con el tiempo. Recuerden pues que en nuestro país la jornada laboral a diario es de máximo 8 horas y si se solicita el permiso o se tiene el permiso de horas extras es máximo hasta 10 horas al día. Recomendación: consulte
un documento que se llama Gestión de la Jornada y Prevención de la Fatiga Laboral. En el documento Protocolo de Intervención de Factores Psicosociales para Trabajadores del Sector de Transporte 2016 que emitió el Ministerio de Trabajo. Y si su empresa no es del sector transporte, igual es un documento muy bueno, muy recomendado para que nos oriente en el cómo entender y cómo gestionar este tema del control de la jornada laboral y la prevención de la fatiga. Dos temas fundamentales: buscar mejorar la programación y control de las jornadas laborales y fortalecer en nuestros colaboradores las habilidades para identificar las señales de la fatiga y desplegar comportamientos de prevención y control, es decir, tomar decisiones a tiempo. Es mejor detener un viaje, poder descansar, a tomar una siesta de unos 15 a 20 minutos dentro del vehículo, que continuar conduciendo bajo efectos del cansancio, de la fatiga, porque probablemente vamos a llevar un microsueño y un microsueño, perdón, puede llevar potencialmente a fatalidades. Recomendación: trabaje con su psicólogo o psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo, consúltele cómo se puede orientar o manejar este tema o hacer la planeación, el fortalecimiento de esta gestión de la jornada laboral y la prevención y el control de la fatiga al interior de su organización. En el mismo documento que les menciono, pues está este planear, hacer, verificar y actuar en cuanto a la gestión de la jornada laboral. Entonces es importante que identifiquemos dónde debemos ajustar las diferencias que hoy día tenemos entre la jornada laboral que hemos destinado en nuestra organización y el cumplimiento y su incumplimiento, porque a veces decimos máximo 8 o 10 horas, pero nos excedemos 10, 11, 12 horas o más, y tenemos que identificar en dónde están esos ajustes, en qué áreas, en qué procesos, cómo podemos hacer esa gestión de la jornada laboral, y esto implica un trabajo en equipo desde las áreas de talento humano, operaciones o compras, o bueno, desde el área donde se estén haciendo los desplazamientos laborales, junto con seguridad y salud en el trabajo y también las personas que realizan los desplazamientos laborales. Recuerden pues que por norma, por ley, ya vamos a empezar, Colombia empieza a reducir su jornada laboral en horas semanales, digamos de manera paulatina, y también debemos ir ajustándonos a este requerimiento legal nuevo que salió este año en Colombia. Recordemos también pues que para el paso número 20, que es un indicador que veremos con profundidad la próxima semana, tenemos el indicador de excesos de jornadas laborales, que es identificar el número de excesos en la jornada diaria de trabajo de los conductores, y eso se entiende como los eventos en que los conductores han superado el tiempo máximo permitido por la legislación. Entonces, siempre tengamos como punto de referencia lo que nos establece el Código Sustantivo del Trabajo en cuanto a horas de trabajo al día. Y cuando hablemos de conductores, recuerden que en la definición, y lo vimos la semana pasada, hablamos de conductores administrados o contratados por la organización. Entonces, no es solamente la persona que tiene el cargo de conductor, sino puede ser el auxiliar de mantenimiento, puede ser un visitador médico, puede ser un asesor comercial, un gerente de cuenta, puede ser un contador, una contadora, puede ser diferentes roles y cargos dentro de la organización que realizan desplazamientos laborales. Entonces, hablando precisamente pues de la fatiga, y antes de continuar, entonces vamos a hacer una pausa corta de 5 minutos, y mientras tanto pues les vamos a proyectar el video que les mencionamos para que tengamos precisamente un descanso. Permítanme un momento, les vamos a mostrar el video del programa del que nos habló Sorani, que es el de, a ver, se me perdió dónde está. El pro. Tu, 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 tu. Bueno, esperando que Zuli nos proyecte el video, quería mencionarles que ya coloqué el listado de asistencia en el chat para que por favor nos lo diligencien. Hay 161 personas y en el listado llevo 40. Entonces, por favor, les pido muy amablemente que lo diligencien. Gracias. Ok, entonces
Permíteme un segundo, ya lo estoy abriendo. Y ya comparto audio. ¿Tú me confirmas, Sorani, se ve el video? Sí, señora, sí se está viendo, Ahora pero me confirmas si se ve, si se oye. no se está escuchando. ¿No se escucha? No. Sí. ¿Se escucha? No, señora. Bueno, aunque tuvimos dificultad con el sonido, es un video que ustedes pueden encontrar también en el canal de YouTube de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Se llama Programa Transportadores. Entonces, también lo pueden consultar en nuestras redes sociales, en YouTube. Permítame, me vuelvo a la presentación después de haber hecho esta pausa. Entonces, la invitación es a identificar estas variables, los factores de desempeño que nos menciona pues, la norma. En el caso de la velocidad, por supuesto, es las variables que tienen que ver con la velocidad. Insisto, de acuerdo a la información disponible que tengan en sus empresas y la tecnología que puedan tener a la mano para recopilar estos datos. Entonces, un factor de desempeño puede ser, y lo está definido en la norma, el cumplimiento de límites de velocidad, ir disminuyendo o reduciendo incentivos por pago que generen presión de velocidad en un recorrido. Puede ser también asociado a implementar tecnología en control de la velocidad, como vimos, y es de opciones como el tacógrafo, el GPS y el computador a bordo. En cuanto a la fatiga, entonces, como lo vemos en pantalla, la variable clave a controlar es la jornada laboral del personal que conduce un vehículo para el desarrollo de desplazamientos laborales.
disminuir o sustituir incentivos asociados a los excesos de kilómetros recorridos diariamente, hacer control de la jornada del descanso entre turnos, especialmente si se trabaja en turnos largos o en turnos nocturnos. Entonces, las variables que vimos en la presentación, voy a volver a mostrar los datos. Estos datos son los que nos ayudan a establecer esos factores de desempeño. Estos pueden ser los factores de desempeño: la jornada laboral, el tiempo de conducción, el descanso, el sueño, las pausas durante la conducción. Son datos que nos dicen, como sé que en el ejemplo, pues entre más descansemos, mejor desempeño en sueño y en pausas, mejor desempeño a la hora de conducción vamos a tener, porque vamos a estar mucho más atentos a las condiciones en que se presentan las situaciones en la vida. Entonces, esos serían algunos de los posibles factores de desempeño que podemos tener en cuenta. Recuerden, datos que tengan en la organización, variables donde pueda influir la organización, que contribuyan a la seguridad vial, y con eso poder medir el impacto que tenemos en gestión de seguridad vial. El otro programa mínimo que debemos hacer en las organizaciones es el programa de prevención de la distracción. Entonces, en pantalla vemos imágenes a comportamientos que se deben evitar al máximo cuando estamos conduciendo, como maquillarnos, consumir bebidas o alimentos, textear o usar el teléfono celular, buscar objetos, manipular pantallas de celulares o de otro tipo de pantallas que tengamos dentro del vehículo, en el caso de los automóviles. También evitar las distracciones con los pasajeros que nos acompañan, como podemos verlo en la imagen. Y el tema del uso de los celulares, pues no es un tema exclusivo de los conductores, sino también para todos los actores viales, incluso nosotros como peatones. A veces, por estar hablando por celular o escribiendo mensajes de texto, no estamos atentos a los cambios constantes que se dan en la vía. Entonces, tenemos que, pues, hacer prevención en estos factores de riesgo, y por eso es importante conocerlos, entenderlos. Una forma de poder identificarlos dentro de nuestras organizaciones es que ustedes siempre se hagan las preguntas dentro de sus análisis de siniestros viales o investigación de siniestros viales, si las causas estuvieron asociadas a una posible distracción en la conducción. Entonces, a nivel de la prevención de la distracción, lo que vemos a mano izquierda es el contenido del programa de prevención de la distracción que establece los requisitos que establece la norma. Entonces, hay que establecer un procedimiento para controlar y monitorear la distracción durante la conducción, un mecanismo o equipo de control que se vaya a utilizar, como lo vimos en los dos ejemplos anteriores. Puede ser escribir una política de regulación o de prevención de la distracción, establecer unos responsables del programa para que hagan el monitoreo de estos conductores o estos colaboradores de la organización que hacen desplazamientos laborales, identificar en su organización cuáles son las principales distracciones a la hora de conducir, evaluar los resultados del programa. Por eso tenemos que hacer medición y tenemos que conocer esos datos, esa línea base. También determinar qué acciones o qué pasos se va a tomar la organización en caso de evidenciar que efectivamente se haya dado una distracción durante la conducción. Y de las cosas más importantes y más relevantes, tener mecanismos de comunicación y campañas de prevención asociadas a prevenir la distracción durante la conducción. Entonces, la imagen que vemos a la derecha es una imagen que encuentran en un blog que genera o que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo, donde nos menciona que cuando estás conduciendo a 120 kilómetros por hora, necesitas 133 metros para poder detener el vehículo. Tardas 4 segundos y en esos 4 segundos recorres 133 metros mientras enciendes un cigarrillo.
Entonces es como estar a ciegas porque quitas la mirada de la vista panorámica que estás teniendo, por ejemplo, si estás conduciendo un vehículo, al bajar la mirada, al prender el cigarrillo, es cuestión de segundos, pero estás recorriendo 133 metros donde no estás viendo ni estás atento a lo que está ocurriendo en tu entorno. Y si nos damos cuenta, es más grave a la hora de sintonizar el radio, a la hora de atender el celular o hablar por celular, a la hora de escribir o textear por el celular y mucho más grave cuando estamos tecleando en una pantalla de GPS o de celular o que ahora están viendo la televisión o en programas de televisión en pantallas dentro de los automóviles. Entonces, ese que es el peor escenario, fíjese que han hecho estudios y han determinado que en 15 segundos que se desconcentra la persona por ir a tocar una pantalla touch para hacer alguna actividad, son 500 metros que recorre el vehículo a una velocidad, reitero, de 120 kilómetros por hora. Sí, son 500 metros donde está transitando a ciegas. Entonces, estos factores de riesgo, estos datos tenemos que conocerlos, saber qué pasa con este tema al interior de nuestras organizaciones y hacer todas las acciones de prevención posibles para mitigar este riesgo dentro de nuestras empresas. Les recomiendo pues que vayan a esta página web donde está este blog, muy interesante, para que podamos seguir aprendiendo de estas variables de riesgo que son tan importantes a la hora de prevenir siniestros viales. Un tema que ya es muy conocido para nosotros, pues es la cero tolerancia a la conducción bajo efectos del alcohol y sustancias psicoactivas. Y aquí sabemos pues que hay una regulación bastante fuerte a nivel de comparendos o infracciones por cuando han detectado que el conductor estaba haciendo la operación del vehículo bajo efectos del alcohol, pero quiero el día de hoy hacer la reflexión sobre el tema de las sustancias psicoactivas y especialmente en la población más joven. Es un tema que no es fácil de manejar. Las pruebas aleatorias para sustancias psicoactivas no son tan asequibles o tan económicas o no se han masificado tanto como las que nos permiten detectar alcohol, ya sea en aire o en sangre, pero sí hay que hacer aquí mucha prevención, muchísima prevención con nuestros trabajadores, poder establecer unas políticas claras al respecto. Ustedes saben que desde Seguridad y Salud en el Trabajo, por el programa de prevención de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas también se jalona este tema porque estar en cualquier actividad laboral bajo efectos de estas bebidas o sustancias, pues es un peligro para la persona, pero también para su entorno laboral y en este caso la comunidad en general. Entonces, todas las campañas, capacitaciones, actividades lúdicas que a ustedes se les ocurra que puedan hacer dentro de sus organizaciones para prevenir estos riesgos, eh, pues háganlo. La debida diligencia, hacer prevención, insistir en generar la conciencia del autocuidado e insistir en la generación de conciencia de no tener estos consumos ni antes ni durante la conducción. Y por supuesto, pues el programa nos lleva a que tengamos un procedimiento para saber cómo actuar en caso de que la empresa detecte que se realizó la conducción bajo efectos de estas sustancias o estas bebidas alcohólicas y pues realizar pruebas. Entonces, los factores de desempeño pueden ser la cantidad, por ejemplo, de pruebas aleatorias que hemos hecho a los conductores o a las personas que realizan desplazamientos laborales al interior de la organización o para la organización, y puede ser pruebas que ustedes hayan hecho dentro de su empresa, dentro de las instalaciones de su empresa, o en zonas aledañas como zonas de parqueadero o estacionamientos, o en zonas que estén bajo su control como puntos de parada o puntos de registro, ¿sí? Puede ser también una prueba de control anual en sangre y en orina para sustancias psicoactivas porque son las más objetivas
o las de mayor eficacia para poder, o confiabilidad para poder tomar decisiones respecto a este tema. De esto ustedes conocen, pues hay una normatividad legal bastante amplia, entonces siempre asesórese muy bien de su ARL, de profesionales especialistas en seguridad y salud en el trabajo y desde la parte legal en cómo realizar estas acciones, porque todo debe tener su debido consentimiento informado. Los equipos tienen que estar calibrados en caso de que tengamos equipos para la toma de pruebas en aire, tienen que estar calibrados, hay que hacerle un mantenimiento. La persona que realice estas pruebas debe tener capacitación en el equipo específico que va a usar, ¿cierto? Son pruebas de tamizaje y esas pruebas de tamizaje después habrá que hacerles confirmatorias, pero pues todo esto no voy a entrar en más detalles. Por favor, consúltelo, verifíquelo, asesórese de su ARL y de los proveedores pues, que brindan estos servicios también. Y el último, este es el último, es el programa de protección de actores viales vulnerables. Ya Sorani nos informó cuáles son los peatones, los ciclistas y los motociclistas, y en los peatones especialmente los niños, niñas, adolescentes y las personas mayores. Entonces, igual que en los otros programas de gestión, establecer un procedimiento con directrices, con instrucciones que estén enfocadas a proteger a los actores viales vulnerables en la vía, en sus desplazamientos laborales, para generar hábitos, comportamientos y conductas seguras en estos tránsitos. Adicionalmente, pues definir un procedimiento en caso de identificar incumplimiento de directrices y casos reiterativos, y mecanismos de comunicación, de prevención, de capacitación, en entender que entre los actores viales, para proteger a los actores viales vulnerables, hay que dejar un espacio de distancia de al menos 1,5 metros y reducir la velocidad cuando estamos transitando cerca de motociclistas, de ciclistas, incluso de peatones que están en el andén esperando un transporte. ¿Sí? De esta información ya les voy a colocar en el chat unos objetos virtuales de aprendizaje que les van a servir muchísimo para orientar este programa de gestión. Esto, pues lo dice la norma. Los programas de gestión deben estar documentados con la información que vemos en pantalla. Para cada programa de gestión hay que definir los factores de desempeño que, vuelve y juega, tengan datos, tenga influencia en la organización, contribuyan a la seguridad vial y con los cuales podamos medir el impacto en seguridad vial de nuestra organización. Y estos no son los únicos, podemos tener otros programas de riesgos críticos que tengamos que implementar, como por ejemplo los asociados a la salud. Entonces, si tenemos un tema de riesgo cardiovascular importante en nuestra organización, seguramente tendremos que alinearnos con el programa de prevención de riesgos cardiovasculares que ya están por seguridad y salud en el trabajo. Pueden ser también el cumplimiento de normas de tránsito y otros programas de promoción de salud en el trabajo. Entonces recuerden que los factores de desempeño y los programas se deben actualizar al menos una vez al año para ir buscando esa mejora continua. Y la evolución tienen que ser divulgados a todos los colaboradores y que les sirva para hacer análisis y evaluación precisamente del desempeño de seguridad vial de manera trimestral por el Comité de Seguridad Vial. Esto se va actualizando en la medida que también nuestra matriz de riesgos se va actualizando. ¿Cómo lo podemos articular? Con los artículos 2, 2, 4, 6, 23 y 624 del decreto 1072 y el numeral 6.3 de factores de desempeño de la seguridad vial de la norma ISO 31000. Entonces, con esto finalizamos el contenido y vamos a empezar a resolver las preguntas. Gracias, Juli. Sí. Gracias por tu intervención. Entonces, empezamos con la lectura de las preguntas. ¿O ibas a decirle algo más?
Sí, señora, sencillamente quería mostrar un ejemplo de una forma que puede ser ay, ¿ahora dónde está? Que puede ser una forma de documentar un programa de gestión, no es la única, ¿cierto? Es un cuadro Excel, estoy mostrando un cuadro Excel, ¿cierto, Sorani? Sí, señora. Ok, Si quieres, puedes entonces, aumentarlo un tricito más. bueno, muchas gracias. Esta es una forma, no es la única. Y hoy nos quisimos concentrar en el contenido de las variables, no tanto en esta información que está acá, sino en las acciones que tenemos que implementar aquí abajo y por eso entramos a detallar más cada uno de los 5 programas de gestión mínimos que debemos hacer. Entonces, los cuadros que están en azul son los requisitos mínimos que nos pide la norma, lo que acabamos de ver ahorita en pantalla, ¿sí? Recuerden que esto es lo mínimo, pero si adicionalmente su empresa quiere en su programa de gestión incluir más información, bien puede hacerlo. Entonces recuerde que los programas de gestión incluyen una lista de tareas o una definición de actividades a ejecutar. Se recomienda que se haga en el mismo orden de planear, hacer, verificar y actuar. Y eso lo puede usted determinar con un alcance, por ejemplo, aquí está un ejemplo del año 2022, de abril a diciembre, y todo el año 2023, o usted determina que el programa de gestión lo arrancó en julio y va de julio a diciembre del año 2023. Acá está pues, pues, digamos, los espacios para las actividades, para las responsabilidades. Le puede aquí usted asociar el tema de los costos, del presupuesto, ¿cierto? Entonces, este es un ejemplo, no es la única forma, ni en que sencillamente es una plantilla de ejemplo para documentar el programa de gestión o los programas de gestión, sin ser la única. Ya, Soraya, gracias. Listo, entonces te voy a empezar a leer las preguntas. Bueno, Zuli. Sí, señora. Bueno, tenemos acá. Dice, ¿qué es factor de desempeño? ¿Me escuchaste, Zuli? Ah, sí, señora, estaba con el micrófono cerrado, qué pena con ustedes. Entonces, recordemos que la norma ISO 39001 define el factor de desempeño de la seguridad vial como un factor mensurable o algo que se puede medir, ¿cierto? Que es susceptible de medirse y que es un elemento y es un criterio que contribuye a la seguridad vial que la organización, en la cual la organización puede influir y que permite que la organización determine los impactos sobre la seguridad vial. Esa es la definición de factor de desempeño. Entonces, por ejemplo, asociado a la velocidad. Entonces, la velocidad es un factor de desempeño, los kilómetros por hora que se recorren. Entonces, es un dato que se puede medir, en el cual la organización puede influir porque puede establecer una política de regulación, por ejemplo, que en sus zonas de estacionamiento no se transite a más de 10 kilómetros por hora y que en sus operaciones en vías nacionales, aunque está permitido hasta 90 kilómetros por hora, pues se transite a 80 kilómetros por hora como máximo. Eso contribuye positivamente en la seguridad vial porque es reducir un factor de riesgo, hacer control sobre el factor de riesgo o velocidad en los desplazamientos laborales en vías nacionales y por lo tanto tiene un impacto directo en la seguridad vial, como lo vimos en la presentación. Entonces, estos factores, estas características que vemos acá, la medición de la velocidad como tal, los tiempos de exceso, los tiempos acumulados, las frenadas, las aceleraciones, el tiempo en banda verde, el tiempo de espacio de seguridad,
Todos estos son factores de desempeño que pueden utilizar y establecer ustedes en su organización. Vuelve y juega de qué depende, de la información disponible y de la tecnología que tengan a la mano para que les brinde estos datos. Entonces, por eso tienen que hacerlo de manera particular y específica en sus organizaciones. ¿Qué otra pregunta tenemos? Sí, señora. Si no tenemos GPS, ¿qué otro mecanismo de control puedo tener? El cuadro de Excel que les mostré de registro de kilometraje. Esa es otra herramienta. En el momento que no tenemos GPS, pues debemos buscar la información por otros mecanismos. Uno de esos mecanismos es esta plantilla que vemos en pantalla. Listo, Zuli, gracias. Aquí hay otra. Si la empresa no adquiere tecnología para los programas de gestión, ¿qué otra metodología se puede usar? Bueno, el GPS usualmente, bueno, mayormente nos va a servir para el tema de prevención de la velocidad y prevención de la fatiga. Em, Vuelve y juega. Utilicemos herramientas de este tipo, busquemos con o proveedores de pronto de aplicaciones que ya existen y que podemos utilizar em, que nos puedan servir para este ejercicio, ¿no? Es una decisión corporativa, pero es necesario empezar a tomar datos. Entonces, fíjese que las jornadas laborales no van a depender solamente de este control del registro de planilla, sino que puede haber otra manera, otro control desde el software que hagan la programación de los servicios y de allí mirar qué información puede servir. Hay que revisarlo al interior de cada organización y lo más importante es tener datos y datos ojalá lo más confiables posibles, porque de eso depende la toma de decisiones en estos temas. Listo, Zuli, gracias. Dice acá hay otra. Si la empresa está a nivel básico y su actividad económica no es de transporte y hasta el momento no tiene ningún colaborador que conduzca más de 3 horas continuas, ¿deberá crear un programa de fatiga? Sí, la norma nos dice que es obligatorio. Vamos a ir un momentico a la norma donde nos establece la obligatoriedad de estos programas de gestión. Para las empresas cuya misionalidad no es transporte y que están en un nivel básico, seguramente las actividades estarán asociadas a la prevención, a la capacitación, a la sensibilización, pero eso no exime de la obligatoriedad de tener el requisito asociado a la implementación de los programas de gestión. Permítanme un momentico, ya miramos. Ya, por acá. La norma está aquí. Entonces, dice, la organización debe diseñar e implementar como mínimo los siguientes programas que fueron los que vimos el día de hoy. Adicionalmente, dice que el paso número 8 aplica para todos los niveles. Las empresas que están en un nivel básico, estándar y avanzado en términos de plan estratégico de seguridad vial. Entonces, la recomendación estará en fuertemente hacer actividades de prevención, campañas de capacitación, en este caso, pues como es el ejemplo que nos pone la persona de relacionados con la fatiga. Listo, Zuli, gracias. Aquí hay otra que dice, ¿se mantienen los 5 pilares a nivel nacional? A nivel nación, perdón. Bueno, recordemos que por el Plan Nacional de Seguridad Vial no hablamos de los pilares de seguridad vial, sino de las áreas de acción del sistema seguro. Si quieres, vayamos mirando la otra pregunta mientras yo voy buscando una imagen de las áreas de acción del sistema seguro y las mostramos en pantalla. Sí, señora. Dice, ¿cuál es el alcance del requisito? ¿Otros programas relacionados con el registro de la organización? Mira, eso depende mucho de los riesgos críticos en materia de seguridad vial que tenga la organización.
Entonces, puede ser que en tu matriz de riesgo te dieron o identificaron riesgos de nivel alto o crítico asociados a los 5 programas que ya hablamos. Pero como lo mencionaba yo anteriormente, puede ser que ustedes hayan identificado que su población trabajadora que realiza desplazamientos laborales tiene, por la realización de los exámenes médicos ocupacionales, un riesgo alto o medio alto en cuanto a riesgo cardiovascular. Cuando me refiero a riesgo cardiovascular, estoy hablando de posible obesidad, de un índice de masa corporal superior al que debería tener la persona o posibles problemas cardíacos como desmayos, infartos, que pueden ser un factor de riesgo a la hora de conducir. Entonces, por eso se deja como otros programas relacionados, porque tiene que estar asociado a la identificación de riesgos que hicieron en el paso número 6, que lo vimos la semana pasada. Y si es crítico, o sea, si en su matriz de riesgos ese riesgo de enfermedades asociadas a riesgos cardiovasculares dio alto, entonces haga un programa de gestión para darle tratamiento a esos factores de riesgo asociados a riesgo cardiovascular. Usualmente, por eso se dice acá que habrá que hacer articulación con programas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo relativos a medicina del trabajo, prevención y promoción de la salud, porque puede que no sea un tema de cardiovascular, puede ser un tema visual. Entonces, la licencia dice que yo debo conducir con gafas, pero si hace 3 años no voy al optómetra y estoy utilizando las mismas gafas, seguramente no he actualizado mi fórmula de las gafas, ¿cierto? En el tema de los lentes es que hay que ajustarla. Y esas verificaciones usualmente se detectan cuando se hacen campañas de tamizaje visual con optometría o en los exámenes médicos ocupacionales con optometría, y allí habrá que tomar acciones porque probablemente esos problemas visuales pueden estar incidiendo o tener algún nivel de incidencia en choques simples, por ejemplo, en no mantener la distancia de seguridad con otros vehículos, y eso potencialmente, si no lo atendemos hoy, potencialmente en un futuro cercano o lejano podría llevarnos a mayor cantidad de siniestros viales. Entonces el alcance va a depender de lo que suceda al interior de la organización. Por eso es fundamental trabajar este tema en articulación con seguridad y salud en el trabajo y utilizar las herramientas que ya desde seguridad y salud en el trabajo se tienen, como son los resultados de los exámenes médicos ocupacionales. Gracias, Zuli. ¿Te ¿Mm? leo la próxima o...? Sí, 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 dale Sí. mientras yo, porque me puse aquí a hablar y no busqué la imagen. Entonces dice, la velocidad promedio en la que recorren los conductores, ¿cómo la puedo identificar para hacerle seguimiento? Vuelve y juega, ya mostramos el archivo de Excel, Sorani, entonces con ese archivo de Excel se puede hacer esa toma de datos para empezar a hacer un monitoreo sobre la velocidad si no tenemos GPS. Listo. Aquí, bueno, aquí hay una como que tienen una duda. ¿Te la leo o vas a Sí, presentar la imagen? bueno, ya la tengo acá. Ok. Entonces, recuerde que desde el decreto 1430 del 2022, que fue el que aprobó el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, donde la meta es reducir el 50% de muertes y lesiones, estas son las 8 áreas de acción del sistema seguro. Entonces, ahora hablamos del sistema seguro. Eh, y tengamos en cuenta que son las variables o las áreas de acción asociadas al comportamiento seguro, las velocidades seguras, el cumplimiento de las normas de seguridad vial, la atención integral a las víctimas, lo asociado a la infraestructura segura, vehículos seguros, y toda la información que generan estas 6 áreas de acción. Todos los datos, esos insumos nos van a ayudar para hacer una gestión del conocimiento y
tomar datos y hacer gobernanza basado en datos y en hechos. Esto es del Plan Nacional de Seguridad Vial, pero si ustedes lo analizan y lo revisan desde el Plan Estratégico de Seguridad Vial, tenemos requisitos asociados a cada una de estas áreas de acción del Plan Nacional de Seguridad Vial. Y ya hoy hemos hablado de velocidades seguras, de comportamiento seguro y el cumplimiento de normas de seguridad vial. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de atención integral a víctimas está en el paso número 12, el tema de infraestructura segura en vías administradas por la organización está en el paso 14, lo de vehículos seguros está en el paso 16 y en el paso 17, todo el tema de la gobernanza está en todos los primeros ocho pasos y la gestión del conocimiento en el paso número 10 y el paso número 11. El paso número 11 lo vamos a ver mañana. Entonces, está alineado la norma relativa al Plan Estratégico de Seguridad Vial con las 8 áreas de acción del Plan Nacional de Seguridad Vial. Gracias. Continuamos, Lorena. Listo. Aquí hay una, pues es como una o sea, él tiene esa duda. Solicito una aclaración en una empresa de transporte público terrestre automotor de pasajeros para los cargos de conductor que laboran transportando usuarios en la ruta que se le asigne. ¿Estos recorridos se consideran desplazamientos laborales? Porque me genera confusión cuando se indica el caso de un mensajero, que su labor es desplazarse de un lugar al otro para atender fines determinados, pero el conductor cumple una función del objetivo misional de la empresa. Bueno, volvemos a ir a la norma y volvamos a recordar la definición de desplazamiento laboral. Es pertinente que volvamos a revisar la definición de desplazamiento laboral. Eso está por acá. Desplazamiento laboral. Bueno, entonces acá en la norma, página número 13. Ay, no estoy proyectando la norma, ¿cierto? No, No, perdón, qué señora. pena. Qué pena con ustedes, ya proyecto la norma. En la norma, en la hoja número 13 de la norma, aquí estamos viendo en pantalla que dice que para efectos de esta metodología de plan estratégico de seguridad vial, son desplazamientos laborales los que desarrollan los colaboradores de la organización para el cumplimiento de su contrato o funciones en los procesos estratégicos, misionales y de apoyo al servicio de la organización. Entonces, fíjense que aquí no nos habla de cargos, nos habla de los colaboradores de la organización para el cumplimiento de su contrato o funciones. Por eso hablamos hoy de ejemplos como asesores comerciales, auxiliares de mantenimiento, ejecutivos de cuenta, contadores y contadoras, ¿sí? Personas que su cargo no es conductor, pero cuya función o su contrato o el desarrollo propio de la misionalidad de su cargo implica hacer un desplazamiento de un punto A a un punto B por el desarrollo propio de esas funciones, ya sean procesos estratégicos, misionales o de apoyo al servicio de la organización. Entonces, cuando estamos hablando de colaboradores de la organización en esa misma página, tengamos en cuenta que son todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación, los empleados, contratistas, afiliados o personas vinculadas mediante tercerización, subcontratación, outsourcing o por intermediación laboral de manera permanente o ocasional que realizan funciones para los diferentes procesos de la organización. Entonces, si alguno de estos colaboradores de la organización realiza un desplazamiento laboral para cumplir su contrato o funciones en cualquiera de estos procesos al servicio de la organización, está desarrollando un desplazamiento laboral, está realizando un tránsito para poder realizar una actividad propia de su cargo
o del contrato que tienen con esa organización. Y esos desplazamientos laborales hay que controlarlos, hay que monitorearlos, hay que identificarlos, ¿sí? Entonces, no es solamente la persona que tiene el cargo de conductor o que tiene el cargo de mensajero, sino puede ser el gerente, la directora de compras, el jefe administrativo, las personas que hagan otro tipo de o actividades en otros cargos, en otros roles, pero que realicen desplazamientos laborales. Entonces, siempre tengan y consulten permanentemente estas definiciones que estamos viendo en pantalla. Recuerden página número 13 de la norma. Gracias, Zuli. Aquí hay otra. Dice, en prevención de la fatiga se puede dejar estipulado la política. En el caso de la empresa donde laboro, es una cooperativa de transporte y los asociados no tienen contrato laboral con la cooperativa y por ende también son quienes manejan su tiempo. Sí, claro, por supuesto, la fatiga puede darse independientemente del tipo de contratación que tenga la persona. Em, Aprovechemos pues que tenemos en pantalla la definición, ay, la quité, qué bueno, la definición quiero que tengamos aquí en cuenta en la página número 14, la definición de conductores contratados o administrados por la organización. Recuerde que hablamos del número de personas, ¿sí? Que utilizan un vehículo automotor o no automotor que está puesto al servicio de la organización para el cumplimiento de funciones independientemente del modelo de contratación. Entonces, independientemente sea un contratista o sea un subcontratista o sea un trabajador, la persona puede tener fatiga al momento de realizar esos desplazamientos laborales. Por lo tanto, todas las acciones de prevención, de control, de mitigación, de sensibilización, de capacitación que podamos hacer en torno a la fatiga, hay que ejecutarlas. Y hay que incluirlos a todos digamos, los que tengan esta situación, ¿no? Por eso hay que conocer en cada uno de estos procesos de la organización quienes realizan desplazamientos laborales y si pueden tener probabilidad de tener fatiga por esos desplazamientos laborales, cómo atender ese factor de riesgo y prevenir ese factor de riesgo asociado a la fatiga durante esos desplazamientos laborales. Gracias, Zuli. Aquí hay otra, dice, buenos días, ¿los programas deben contener indicadores? Sí, señor o señora, no sé, vamos a la norma nuevamente. Entonces, creo que estamos en la página 26. Sí. Recuerden que cuando aquí estamos hablando de factor de desempeño, ¿cierto? La primera característica, y lo decíamos en la definición, y ahora qué se me hizo acá. Dice acá el factor medible. Por supuesto, esa medición debe llevarnos a unos indicadores que nos permiten, puede ser una forma, ¿no? No es la única, pero usualmente con los indicadores podemos medir más fácilmente precisamente ese desempeño del que hablábamos al principio de la sesión. Para poder determinar si estamos mejorando, estamos retrocediendo o nos mantenemos estables en relación a esas características de ese factor de riesgo. Recuerde también que dice acá que se les debe hacer análisis y evaluación de resultados de manera trimestral. Entonces, si tenemos unos indicadores asociados a estos programas de gestión, es más fácil analizar y evaluar los resultados de manera trimestral en el Comité de Seguridad Vial. Si bien la norma nos establece solamente 3 indicadores, que fue los que vimos en la presentación, asociados al tema de estos programas de gestión como obligatorios, ¿cierto? Estos 2 y el de excesos de jornadas de trabajo
son los 3 mínimos que nos establece, en este caso para los programas de gestión o estos temas, nos establece la norma. Recuerde que usted puede incluir muchos más indicadores de gestión. Entonces, tenemos indicadores mínimos obligatorios por velocidad y por fatiga asociada a la jornada laboral. Pero habrá entonces pues que determinar unos indicadores que nos permitan hacer monitoreo de la prevención de la distracción, y fíjese que aquí dice frecuencia de la evaluación de los resultados del programa. En todos los programas y en la norma nos va a decir frecuencia de evaluación de los resultados del programa. Entonces, una forma o la forma más sencilla de hacerlo es por medio de indicadores de gestión. Y otra forma es por medio de la verificación, perdón, durante evaluaciones o durante auditorías internas o externas o de segunda parte. Gracias, Zuli. Aquí hay otra. Dice, en esta nueva metodología, los programas que se indican en el paso 8 ya no exigen la elaboración de políticas para cada programa, ¿verdad? Como requisito obligatorio, no, pero sí se vuelve importante a la hora de, o en las empresas más bien, que no cuentan con tecnología disponible para realizar este tipo de intervenciones. Entonces, no es obligatorio como nos lo establecía la resolución 1565, pero sí para las empresas que no tienen GPS, tacógrafo o computadora a bordo, usualmente para las cuya misionalidad no es el transporte, entonces sí serán las políticas de regulación, un mecanismo donde definen directrices y que les puede permitir establecer un monitoreo o hacer un monitoreo con base en esas directrices definidas en la política o en las políticas. Gracias, Zuli. Dice, aquí hay otra, ya como para terminar. Dice, ¿se podría realizar un tipo de inspección a los peatones como actores viales, como el uso de distractores o prohibir uso de audífonos mientras se trabaja? Otra vez, Rani, qué pena, léemelo otra vez despacito porque no. Dice, ¿se podría realizar un tipo de inspección a los peatones como actores viales, como el uso de distractores o prohibir uso de audífonos mientras se trabaja? Bueno, pues es de tener en cuenta que el uso del celular está restringido para los conductores, ¿no? Para los peatones igual es un factor de riesgo, y por eso se insiste en hacer sensibilización en estos temas. No sé si la persona está hablando desde zonas industriales como bodegas o áreas de producción, si de pronto la persona que nos hace esta consulta nos puede orientar un poco más a qué entorno se refiere, porque una parte de la pregunta la entiendo como en la vía pública y otra parte de la pregunta la entiendo dentro de una organización como trabajadores. Entonces, si nos pudiera orientar un poco más, se lo agradeceríamos enormemente. Em, pues inspecciones a los peatones, no sé si se refiere en el ámbito de que lo haga entes gubernamentales del orden nacional o departamental, o insiste, manifiesto mi confusión, o si se refiere a control que se haga dentro de una organización a los peatones como tal. En ambos casos, el uso del celular pues es un factor de riesgo que nos quita concentración de lo que estamos haciendo. Y en la vía necesitamos estar con todos los sentidos puestos porque las condiciones van cambiando segundo a segundo, ¿sí? Entonces la recomendación es no usarlo mientras estamos caminando, no usarlo mientras usamos la bicicleta, ni mientras operamos una moto y tampoco mientras utilizamos un vehículo. Me hizo Eh, acordar esta persona de un video muy chévere que les quiero mostrar.
señora. Zuli, acá acabo de contestar el señor Cristian Ipiales, que dice que es trabajador como peatón. Pues mira, al interior de la organización, la empresa tiene la autoridad y tiene la responsabilidad de establecer directrices específicas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en las áreas de bodega, en las áreas de zona de fabricación, en ciertas áreas, pues hasta está restringido el uso de los celulares, tanto que tienen lockers donde las personas tienen que dejar allí guardado su celular mientras están trabajando, porque, por ejemplo, un operario de una máquina por control numérico o una máquina mecánica que puede quitar manos y brazos, si está usando el celular, pues no está concentrado en lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, desde seguridad y salud del trabajo hay restricciones al respecto. Si lo considera que es necesario, prudente, pertinente hacerlo porque tenemos unas zonas de tránsito donde hay conflictos entre vehículos que entran y salen, entre motos, junto con bicicletas y peatones, pues indudablemente entre mayor prevención y control tengamos a comportamientos que generan riesgo, pues muchísimo mejor, ¿no? Listo, Zuli. Bueno, entonces yo creo que ya para terminar ya son las 10:02. Agradecerle a todos los asistentes por acompañarnos en esta asistencia técnica. Invitarlos mañana también de 8 a 10 a la asistencia técnica del paso 11 y paso 15. También pues recordarles que en la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial está Empresa Eventos, publicado los eventos que hemos tenido todas estas 2 semanas, en el mes de julio, perdón, finalizando, y el mes de agosto. Ahí pues pueden ingresar, revisan la página y revisan también donde tenemos los enlaces de los eventos, y ahí ustedes pueden ingresar a estas asistencias técnicas. Y también recordarles que en el mes, como lo está mostrando ahí Zuli en la pantalla, en el mes de mayo y junio tuvimos asistencias técnicas de los 24 pasos de la metodología. Entonces, si pueden revisar también, ahí pueden encontrar las fechas. La primera la tuvimos el 17 de mayo, la segunda el 18 de mayo, la tercera la tuvimos el 24, la cuarta el 25, posteriormente 31, primero, 7 de julio. Y ahí ustedes pueden revisar, ingresan a al link, y ahí pueden ver la grabación de estas asistencias técnicas para que pues también tengan el conocimiento o sigan el seguimiento de los 24 pasos. Y esta pues nueva sesión hemos tratado unos pasos determinados, que pues ya vimos el paso 5 que fue diagnóstico, vimos el paso 6 que fue evaluación del riesgo, vimos hoy que estamos viendo el paso 8, y pues posteriormente mañana vamos a ver el paso 11 y el paso 15. La otra semana, el 9 y el 10, vamos a ver el 9, el paso 18, y el 10, el paso 20, pues para terminar estas asistencias técnicas. Les agradecemos, los invitamos nuevamente para que estén en estas asistencias técnicas. Gracias a ti, Zuli, por el brindar el contenido, y pues que tengan un bonito día y un resto de día. Te doy el paso, Zuli. Gracias. Sorani, muchas gracias. Quiero el último mensaje, el último aviso parroquial es que en el chat están los enlaces para que ustedes vayan y consulten los objetos virtuales de aprendizaje, pues de los temas que hemos hablado el día de hoy, y ya les voy a colocar también un objeto virtual de aprendizaje que se llama diseño e implementación del plan estratégico
de seguridad vial, donde ustedes pueden descargar los formatos asociados, algunos formatos o parecidos a los que hemos mostrado para los 24 pasos, para algunos de los 24 pasos. Entonces está allí la información del objeto virtual de aprendizaje, diseño e implementación del PEPS, de la guía práctica de sensibilización de la velocidad, guía práctica, guía de actividades pedagógicas para la protección de actores viales vulnerables, la guía de protección al motociclista, la guía de protección a los ciclistas y el objeto virtual de aprendizaje de gestión del riesgo en seguridad vial laboral, que es el paso número 6, para que ustedes sigan estudiando, aprendiendo, haciendo autoaprendizaje y sigan aplicando estas buenas prácticas en materia de gestión de seguridad vial para que sigamos mejorando el desempeño en seguridad vial de nuestro país.